lo que tienen las clases que yo les mandé los videos, que una porque movimos el examen, entonces en cierta forma se perdió una clase, y la otra por el jueves que mi internet no le daba la gana. ¿Okay? Entonces, básicamente los voy a ubicar rápidamente para pasar a hacer ejercicios de probabilidad de error, que es como el plato fuerte de codificación de canal dentro del curso de Comunicaciones 2. El codificador de canal agrega elementos redundantes con el propósito de que en el decodificador se revisen todos esos elementos, se detecten errores y se corrijan. Eso genera baja probabilidad de error, pero también hace un aumento de la velocidad, o sea, necesita mayor velocidad en el canal. Entonces, de esta manera, aló, ok. De esta manera, nosotros vamos a tener dos grandes cosas que conocer. Ya, ok. Vamos a tener dos cosas que conocer. Primero, cómo se construyen los códigos de canal, que son una subclase de los tipos FEC. Después veremos los convolucionales. Entonces aquí tenemos que aprender a cosas como lo que está acá, que es la matriz de generación. Una matriz de generación que en este caso tiene 3 filas, que se corresponde a que son 3 bits de mensaje, o sea, K igual 3. Tenemos al mismo tiempo 6 columnas, lo que se refleja que la palabra codificada va a tener 6 bits, y la forma como se construyen los bits de paridad viene dado por los unos y ceros que tiene la matriz de paridad. Así como generamos la matriz de G, tenemos que construir la matriz HT, y hay una gran conexión. Tenemos acá la parte de paridad, que es exactamente la misma, y tenemos en ambas una porción de identidad que es distinta, porque este es K por K, este es R por K. Un comentario importante es que la matriz de recepción, la cual depende del número de bits redundantes, si aquí en vez de ser 3 fuese 4, la matriz HT tendría 4 columnas. Eso es lo que nos va a permitir, a través de sus diferentes filas, detectar dónde está el error. Por ejemplo, se aspira que cuando uno presente una palabra sin errores, al multiplicarlo por esa matriz HT me va a dar puro cero. Ese es el síndrome. Cuando haya un error, me va a dar un síndrome no nulo que va a estar identificando la posición del error. Por ejemplo, en este caso, el síndrome coincide con la primera fila y el error está en el primer bit a la izquierda. Aquí está en el quinto bit y efectivamente se corresponde con la quinta fila de la matriz HT. Otra cosa que tenemos que recordar es que la capacidad de corrección de un código de bloque viene dada por la cantidad de bits redundante, y no solamente con R, sino el juego que hay entre K, N y R. Para eso hay que satisfacer la relación de Hamming, que establece que el número de bits redundantes, como son unos o ceros, cuando yo hago las combinaciones de ellos, 2 a la R, tiene que haber tantas combinaciones que me permitan detectar y corregir errores de 1 bit, de 2 bits, hasta de T bits. ¿Okay? Hay otro elemento que tiene que ver con esto, que es la distancia mínima. La distancia mínima la podemos hacer de la siguiente forma. Imagínense que esto es un código completo. Aquí hay 3 bits de mensaje, por lo tanto hay 8 posibilidades distintas, y eso es lo que define la cantidad de palabras codificadas, que van a ser 8. Estos son los bits de paridad, estos son los bits de mensaje, y para cada una de esas palabras codificadas podemos determinar el peso Hamming. El peso Hamming es el número de unos que tiene cada una. Por ejemplo, este tiene 3 unos. Y para determinar de min, basta que consigamos para todo el diccionario cuál es el peso Hamming más pequeño. En este caso, por ejemplo, nos da más pequeño, nos da 3. Eso lo colocamos en esta relación que dice que la capacidad de corrección es parte entera de min menos 1 sobre 2. Y en este caso nos estaría dando que t vale 1. De esta manera, nosotros hicimos algunos ejercicios relacionados con eso, de cómo
definir la matriz G, cómo ubicar los errores, etcétera, etcétera. Y después pasamos a calcular la probabilidad de error, que como les digo es lo más importante. ¿De qué sirve tener un sistema que se supone que mejora la calidad bajando la probabilidad de error si no calculamos la probabilidad de error? Entonces acá hicimos un análisis, ese video ya también se lo mandé, en donde termino encontrando la probabilidad de error final a la salida del sistema, lo cual, por cierto, se puede determinar contando el número de bits de mensajes malos y dividiéndolo entre el número total de bits enviados. Entonces, para hacerlo matemáticamente, digamos, hicimos de forma general para cualquier código de bloque NK. Después nosotros particularizamos con 7.4 y 15.11 como me gustan a mí siempre las cosas, como para que aterricemos mejor, hacer ejemplos concretos. Pero este es válido para cualquier código NK. ¿Okay? Entonces, siempre vamos a tener un modelo de referencia que es no retorno a cero polar, pasado por un canal AWGN con el receptor Gram-Schmidt y que nos arrojó una probabilidad de error que es Q de la raíz de 2e sobre eta. Cuando nosotros decidimos que en el espacio donde antes cabían K bits, ahora caben N bits, se produce un recortamiento, los bits se achican en tiempo y tenemos un T bit prima que es más pequeño y un F bit prima que es más grande. Eso va a hablar de la velocidad de transmisión en el canal. Eso va a ser totalmente transparente para el usuario, pero el sistema hay que, digamos, dimensionarlo adecuadamente. Ejemplo, yo quiero que el usuario reciba 1 kilobit por segundo y eso es lo que yo tengo en el transmisor, pero antes de la decodificación. Cuando yo codifico, se me producen más bits en el mismo espacio de tiempo y eso es lo que va a ir al canal. Entonces, esos bits codificados van a estar amuñuñados, como digo yo coloquialmente, y la energía va a estar disminuida en un factor K sobre N, porque es por regla de 3. Si aquí en este espacio antes me cabían K bits y ahora me caben N, obviamente la reducción en el tiempo viene dada por el factor K sobre N. Recuerden que la energía es la potencia por T bit. En este caso todo el tiempo vamos a trabajar en binario. Y entonces eso me permite ver algo que a uno le entra el pánico, porque uno dice, no, ya va, un momentico. Esto es menor que esto. O sea, que esta probabilidad es mayor que esta. Y entonces, ¿qué estamos logrando? Tranquilo. Eso se va a resolver cuando lleguemos al receptor y apliquemos la inteligencia y verifiquemos que los bits de paridad que se pusieron allí, que son función del mensaje o de los bits de mensaje, pues mira, me van a ayudar a detectar y corregir errores. Entonces, el punto de partida es el cálculo de la probabilidad de error por palabra y tenemos que la aproximamos a este elemento porque una vez que usted corrigió hasta T errores, solamente pueden quedar palabras erradas con T más 1, T más 2, etcétera, etcétera, pero lo que más pesan estadísticamente son los de T más 1 errores. Luego el siguiente paso fue decir, bueno, si sé la probabilidad de palabras malas, si yo mando N palabras malas, el número total de palabras malas va a ser N por PWE. Y el número de bits malos totales en esas palabras va a ser exactamente eso mismo, pero multiplicado por T más 1. Porque todos los errores de T hacia abajo los corregí. Ajá, de esos bits malos solamente hay una fracción que son bits de mensajes. Y esos bits de mensajes, digamos, son los que me interesa para calcular la probabilidad de error. Finalmente llego a que P final es el número de bits malos de mensaje entre el número total de bits de mensaje enviado y cuando uno coloca la expresión aproximada de P, llega a un P final que es este. ¿De acuerdo? Ese es el punto de partida. Ahora lo que vamos a hacer es algunos ejemplitos con Hamming 7.4 y 15.11, ¿verdad? Para poder atacar los problemas de probabilidad de error. Esta columna que está aquí es la probabilidad del caso referencia no retorno a cero polar. De aquí se despeja para cada uno de estos valores de probabilidad, se despeja 2e sobre eta. Sacamos el cálculo de PC. Luego calculamos P final, tanto para 7.4 como para 15.11.
y podemos comparar algunas cosas importantes. Fíjense que para algunos valores de E sobre eta, la probabilidad sin codificar y la probabilidad final no es muy diferente. Y eso es porque en realidad la codificación de canal está pensada para canales razonables, que en la práctica tienen un E sobre eta sustentable. Si E sobre eta baja, olvídense que la probabilidad va a ser peor, porque usted está metiendo más bits que se ensucian. Entonces, la codificación de canal solo va a funcionar en los casos en donde tengamos una calidad aceptable en la transmisión. Y eso se revela acá en lo que son las curvas de probabilidad de error, que a diferencia de los casos en donde no teníamos codificación de canal, aquí tenemos, ¿verdad?, una representación de curvas que se cruzan. Las curvas que están allí graficadas son Hamming 7.4 y Hamming 15.11. Observen que en la zona de mayor E sobre eta, la curva roja, que es Hamming 15.11, provee menor probabilidad de error. Para un mismo valor de E sobre eta tengo menos probabilidad de error. En cambio, cuando E sobre eta cae, es decir, el canal empeora, pues miren que la cosa se me echa a perder. Si yo dibujara aquí, no quise hacerlo para no complicar la gráfica, la probabilidad de error del no retorno a cero polar tendría algo como esto, ¿no? Tendría la curva aquí más baja y la curva aquí más alta. Es decir, que en la zona adecuada vale la pena codificar. Pero en la medida que yo me voy hacia valores malos de E sobre eta o muy bajos, entonces codificar da más probabilidad de error que no codificar, lo cual es la torta. Bueno, muy bien, esto es, como les di, un repaso súper rápido para poder entrar a los ejercicios y empezar a verle, como quien dice, el queso a la tostada. En este caso particular es un problema de un parcial de enero 16 y dice lo siguiente: se tiene un sistema de comunicaciones sin codificación de canal, como siempre, el esquema de referencia. Fíjense que pongo las cosas así: no retorno a cero polar, canal, receptor óptimo. Ese es el caso de referencia. Y allí me dicen que yo conozco que 10 log de E sobre eta, o sea, E sobre eta en dB es 8.9. Luego me dicen que en esa situación yo digo, no, vale, ¿sabes qué? Yo quiero mejorar las cosas, quiero bajar la probabilidad de error. Y se me ocurre insertar un Hamming 3126. Tengo 26 bits de mensaje y 5 redundantes para un total de 31 bits a transmitir por cada bloque. Entonces, este es el sistema con el que se va a competir y yo estaba muy feliz, pero de golpe, cuando ya tengo la codificación, el canal se deteriora. Y eta prima, es decir, el eta con el caso codificado, crece. Y miren lo que pasa. La probabilidad de error coincide con la que tenía sin aplicar codificación de canal. ¡Qué desastre! Es decir, trataba de usar un esquema que mejorara las cosas y lamentablemente las condiciones del ambiente cambiaron y me moví hacia un sitio de sobre eta inadecuado y ahora lo más que pude lograr es que sean iguales las probabilidades. ¿Okay? Entonces, la primera pregunta es que explique usted eso usando curvas de probabilidades de error y luego determine ante esa realidad numéricamente qué relación hay entre el nuevo eta y el viejo eta. ¿Okay? Obviamente eta prima es mayor que eta. Entonces, fíjense que aquí las curvas se cruzan en algún punto. Aquí puse la gráfica de probabilidad de error sin codificar y la rojita es la probabilidad Hamming 3126. Se supone que yo estaba en esta situación en donde tenía un E sobre eta determinado y tenía una probabilidad de error en Hamming 3126 que era mejor que en Hamming. Mi profe no se escucha. Ok, recuerden que estamos en un ejercicio de codificación, pero que uno siempre lo contrasta con el caso sin codificar, porque esa es la idea, que ustedes vean si se gana o se pierde o se queda igual, como en este ejercicio en donde por condiciones del canal
lo que se logró es que tuviese la misma probabilidad de error que el caso sin codificar. ¿Okay? El segundo punto importante es la velocidad a la cual van los datos por el canal. Entonces me dicen que el ancho de banda disponible es 10 MHz. El organismo regulador me dice, mire, usted no puede usar más de 10 MHz. Ahora bien, yo sé que cuando yo tengo un bloque de datos de kbits, ¿verdad?, que me ocupan determinado tiempo, esos kbits, yo en ese mismo intervalo de tiempo tengo que agregar los bits redundantes y ahora van a caber n bits. Esos bits van a ser más estrechos, van a ser bits de menos energía y son los que van a ir por el canal. Como la codificación que vamos a usar durante todo este capítulo es solamente no retorno a cero polar, de algo nos sirvieron parcial 1 y parcial 2 para recordar que la densidad espectral de esos códigos son un sin cuadrado que corta en f bit. Entonces, en el caso cuando no hay codificación, entonces tenemos que ese f bit es la tasa a la cual el transmisor pretende hacer llegar los datos al receptor. Entonces, si eso es 1 kilobit por segundo, pues el receptor tendrá, el usuario final tendrá que recibir 1 kilobit por segundo. Pero en el medio vamos a tener más de 1 kilobit por segundo. En este ejemplo concreto, donde se me está ofreciendo 10 MHz, como el ancho de banda numéricamente coincide con la máxima velocidad que yo puedo tener, que es f bit, ¿verdad? En principio, sería 10 megabits por segundo, pero eso no es lo que va a recibir el usuario. Eso es lo que está viajando por el canal y eso corresponde a una velocidad que llamaríamos f-bit prima. Es decir, tendríamos que decir que f-bit prima lo vamos a ubicar en el máximo posible que me permite lo que me ofrece el organismo regulador, que es 10 MHz. Entonces, de allí yo despejo f-bit, que es el que realmente van a recibir la tasa que va a recibir el usuario. Sí, véanlo de esta manera. Imagínense que tenemos una transmisión 3126. Entonces, usted está ocupando un ancho de banda de 10 MHz con unos bits, ¿verdad? En bloques de, en este caso, 31 bits. Pero de esos 31, el usuario va a recibir solo 26. Es decir, que la transmisión va a ser más lenta desde el punto de vista del usuario. Y eso va a venir dado por la relación, depende de dónde vaya, hacia dónde voy, n sobre k o k sobre n. En general, f-bit seguro que va a ser menor que la velocidad que yo puedo tener en el canal. Entonces, en este caso, que es 1 megabit por segundo, realmente el usuario va a recibir máximo a una velocidad de 26 entre 31 por 10 a la 6, es decir, menos de 10 megabits por segundo. ¿Okay? Eso es algo que usted tiene que comprender como una desventaja que tiene la codificación de canal, en el sentido que ocupa más recursos de canal, a cambio de proveer una menor probabilidad de error. En este segundo ejercicio hacemos como una combinación de las cosas y aquí les pregunto que construya una matriz adecuada, una matriz de recepción adecuada para una codificación 6.2. Eso implica los bloques de mensajes son de a 2, los bloques, los bits redundantes son 4 para completar 6 bits. ¿Okay? Entonces, me dan la posibilidad de que yo construya la matriz y tengo que pensar, oye, ¿cómo será esa matriz? Déjame pensar. En primer lugar, como los bits n son 6, esto tiene que tener, a juro, 6 filas, sin ninguna duda. Como los bits de paridad son 4, entonces esta dimensión que da el número de columnas es 4. Entonces, esa matriz, júrenlo, que es 6 por 4, por construcción, pues. ¿Okay? Muy bien, la parte superior está ocupada por la matriz de identidad, ¿verdad? Que en este caso es de R por R, que es 4 por 4. Y lo que queda es la matriz de paridad, que por cierto va a ser la misma que va a estar en la matriz de generación. Y que por ende, viendo las posiciones que están aquí, yo voy a poder determinar cuál es la expresión matemática, vamos a llamarla así, de cada bit de paridad. ¿Okay? ¿Por qué? Imagínense que cierren los ojos y no piensen que esto es HT, sino que esto es la parte de la matriz de generación.
Entonces, aquí se enfrentan M1 y M2. Por ejemplo, si yo pongo estos dos primer bits, como los escogí yo, o sea, esa selección la hice yo como resolviendo el ejercicio, puse 2, 1, el bit M1 va a estar multiplicado por 1 y el bit M2 también. Por lo tanto, este producto matricial va a dar M1 más M2. El primer bit de paridad es la suma de los dos bits de mensaje y es buenísimo, muy inteligente de mi parte, poder combinar esos bits para que lleven información de ambos bits de mensaje. Recuerden que son solo 2 bits de mensaje. Oye, ¿y ahora qué hago? ¿Qué invento para el segundo bit de paridad? Recuerden, y eso sí se los dije muy claramente, que si usted se quiere pasar de listo, en el sentido, no vale, pero entonces yo voy a agarrar todos los bits de paridad, todos que sean M1 más M2. Porque fíjense, así sería buenísimo, todos tienen información de M1 e información de M2, craso error. Si yo pongo aquí M1 más M2, es decir, 1, 1, y aquí también, los 4 bits de paridad van a ser M1 más M2, M1 más M2, M1 más M2. Mira, eso parece súper chévere, pero resulta que hay 2 filas de HT que resultan iguales. 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Malo, malo, malo. Entonces tengo que tratar de ingeniármelas en buscar otras ecuaciones de bit de paridad. Por ejemplo, el bit de paridad 2 podría ser solamente el mensaje 1, porque esto sería M1 por 1 más M2 por 0. Vuelvo a insistir en que el bit de paridad sea M1 más M2. Está bien, porque ya tengo un bit diferente. Y así yo estoy asegurándome que las filas de HT son todas distintas. ¿Okay? Además de distintas, tienen que ser distintas al sector de identidad. Total, que esto fue lo que a mí se me ocurrió. Un bit de paridad es M1 más M2, el otro es M1, el otro es M1 más M2 y el otro es M2. Esa es mi idea. ¿Okay? Entonces, esa es la primera parte del ejercicio. Construya una matriz de recepción que sea adecuada. Adecuada significa que las filas sean distintas entre sí y además internamente que usted tenga la forma de construir cada bit de paridad de una manera más o menos razonable. O sea, por ejemplo, imagínense que yo digo que el bit de paridad 1 sea nada más M1, el otro M2, el otro M1, el otro M2, es decir, estás como desperdiciando la posibilidad, que por cierto es muy pobre, porque tienes 2 bits de mensaje y 4 bits de paridad. No te caben las ideas, o sea, ¿qué más vas a inventar? Que sea M1 más M2, que sea M1 y que sea M2, no tienes otro invento. ¿Ok? Muy bien. Después dice, se transmiten un total de 7.000 palabras codificadas, es decir, 7.000 palabras de 6 bits. Ojo, ¿no? Y el usuario final recibe 13.933 bits buenos. ¿Okay? El usuario final recibe bits de mensaje. Entonces, ¿cuántos bits de paridad transmito yo? Bueno, vamos a empezar por lo de mensaje, que es más fácil calcularlo. En 7.000 palabras, cada palabra tiene 2 bits de mensaje. Por lo tanto, transmito 14.000 bits de mensajes. Todos sanitos. Algunos se me van a echar a perder. ¿Y cuántos bits de paridad estarían siendo transmitidos? Bueno, la diferencia. Por cada palabra, 4 bits son de paridad, o sea que estaría transmitiendo 28.000 bits de paridad. Pero lo cierto es que el usuario final, que solo recibe los bits de mensaje, recibe 13.933 bits buenos. O sea, que si yo mandé 14.000 y recibí 13.933, si resto eso, me da el número de bits malos. Y aquí está. La probabilidad de error, recuerden que se calcula muy sencillamente dividiendo el número de bits malos entre el número de bits transmitidos. O sea que la probabilidad final sería 67 entre 14.000. ¿Ok? Entonces a mí me dice, sin tener que hacer los cálculos numéricos, explique cómo calcularía la probabilidad de error por bit codificado. Una de las cosas que confunde en esta sección es, ¿cómo es la cosa? ¿Cómo se llama esto? Bueno, primero tenemos los elementos de referencia, que uno los llama normal, porque es una transmisión no retorno a cero normal. Cuando usted codifica, pero no corrige errores todavía, a eso se le llama probabilidad de error por bit codificado, que es PC. Y después tenemos la probabilidad final, que es la probabilidad de que, digamos, tengamos mensajes malos a la salida, o sea, el usuario final.
¿Okay? Eso es una cosa que está clara. Traducción, porque yo aquí he podido preguntar, ¿cómo calcularía PC? No, pero yo no lo voy a llamar así. Le voy a poner su nombre correcto, que es probabilidad de error por bit codificado. Pero en el fondo ellos lo que quieren es PC. Entonces, fíjense, determiné la probabilidad final, pero yo sé que la probabilidad final sigue esta fórmula, ¿ok? Y por cierto, estoy haciendo algo que aquí dice se busca T que resulta 1, pero ya va, ¿y de dónde saqué yo eso? Usé la relación de Hamming, que dice que 2 a la R tiene que ser mayor o igual, ¿verdad? Que la combinatoria de C en I, donde I vale 0, 1, 2 hasta T. Claro, aquí los números son muy chiquiticos y no puedo llegar a muy lejos. O sea, no se podrán imaginar que con este código tan chiquito yo puedo corregir 5 errores, 3 errores, o sea, obviamente. Cuando uno calcula la relación de Hamming, resulta T igual a 1. Entonces usted esta fórmula la tiene que usar tomando previamente el valor de T, que es 1, y me da este resultado. De aquí despejamos PC y eso es todo el ejercicio. ¿Okay? En el problema 3, recuerdo, no me acuerdo de qué parcial fue pero el problema les pareció muy complicado, ya van a ver. Se tienen dos sistemas de comunicaciones que usan COD canal, uno usa 7.4 y el otro usa 15.11. Dibuje las constelaciones a la salida del transmisor, lo menos que uno se esperaba, que me iban a preguntar eso. La salida del transmisor, que son bits ya codificados, listos para ir al canal, para ambos casos. Y uno dice, bueno, ya va, déjame ubicarme. Me acaban de decir que todas las transmisiones son hechas con códigos de línea no retorno a cero polar. Perfecto. Eso es una transmisión binaria polar. Su constelación es esto, una pelotica positiva y una negativa. Pero ¿y cuál es la diferencia entre Hamming 7.4 y 15.11? Recuerden que los bitsitos, partiendo de que los bits originales eran lo mismo, no es lo mismo la forma como se amuñuñan los bits en el caso 7.4 que en el 15.11. Entiendan, con 7.4, uno donde antes cabían 4, ahora tienen que caber 7, que es casi 8. O sea, casi se reducen a la mitad de ancho. En cambio, en 15.11 es diferente, porque donde antes cabían 11, ahora caben 15, es decir, que no están tan apretujaditos y la relación de hecho, digamos, se aleja de un medio. La relación de 4 séptimos aquí es casi 0,5. La relación de 11 sobre 15 aquí no es mucho más grande, se acerca más a 1, si se quiere. Entonces, claramente, los bitsitos de Hamming tienen más energía que los bitsitos de 7.4. Y por eso pongo las peloticas más separadas, porque la energía da mayor. Entonces, estoy mezclando lo que es conceptos de parcial 3 con conceptos de parcial 1 y parcial 2. En este ejercicio, déjenme bajar que tengo aquí algo que no me deja ver el enunciado. Se tienen dos sistemas de comunicaciones, como casi siempre. Uno es no retorno a cero polar sin codificación de canal y que aquí está la forma de ponerlo sin cajitas para que me ocupe menos espacio en los enunciados. Transmisión, canal, receptor. Y el otro tiene una codificación y posterior de codificación 15.11. Dice, demuestre que cuando la relación E sobre eta en dB vale 3.5 aproximadamente, 3.505 dB, eso en dB, ambos sistemas producen aproximadamente, porque esto también es aproximado, la misma probabilidad de error por bit a la salida. Es decir, hace rato les comentaba, entre cortes de internet y del micrófono, que cuando hay codificación de canal, las curvas presentan cruces. Es decir, hay un punto en el cual las probabilidades son iguales y que hace un cambio entre lo que pasaba para debajo de ese valor de E sobre eta y para arriba. Cuando estamos hacia arriba, estamos en las condiciones en que en realidad se va a usar esto en la práctica. Son condiciones de E sobre eta buenas, E sobre eta grande. Y cuando estamos a la izquierda, estoy al revés. Entonces, si me están diciendo que demuestre esto, bueno, lo primero que tengo que hacer es sacar E sobre eta no en dB. ¿Okay? Y eso es lo primero que hago aquí. Obtengo el valor de E sobre eta, que es el que va dentro de estas fórmulas
dentro de las fórmulas no van los de B, hay que ponerlo lineal. Para el caso de no retorno a cero polar es sencillito porque es nada más poner 224 aquí, multiplicarlo por Q2, sacarle la raíz y me da Q de 2.11 y me da un valor. Para 1511, ¿verdad? Yo tengo que calcular primero PC, tengo que pasar primero por ese cálculo antes de llegar a P final. Entonces recuerden que aquí se pone todo igualito que aquí, pero se multiplica el argumento por K sobre N. Entonces eso me da el valor de PC y luego lo coloco en la fórmula de probabilidad de error final, que es n-1 en t por PC al cuadrado, en este caso porque es un Hamming. ¿Okay? Entonces eso me da, para el caso de Hamming 1511, me da 14 veces PC al cuadrado y me da 0.0171, que como ven, se parece más o menos, o sea, se acerca. Se acepta como una aproximación por todo el uso de las tablas, etcétera, etcétera, que tienen un número limitado de resolución, digamos. Ok, entonces se demostró que estamos en el cruce de las dos curvas de probabilidad de error. Chéverísimo. Después dice, en un momento determinado, la potencia de ruido en el canal, parecido a los que nos pasó antes, aumenta. Entonces aquí dice, sin calcular las nuevas probabilidades, dibuje las dos curvas y los 4 puntos. Y 4 puntos uno empieza a preguntarse, bueno, ¿cómo que 4? Aquí va a haber 2, no es que aquí hay 2, pasa que está uno montado sobre el otro. Entonces, cuando usted aumenta la potencia de ruido o baja la potencia de transmisión o aumenta la velocidad, en cualquiera de esos casos usted se va a mover a la derecha en las curvas, en ambas curvas. Ay, no, a la izquierda. Usted se va a mover a la izquierda si baja la energía. Si baja la energía es porque bajó la potencia o la velocidad o aumentó la velocidad. Y también puede pasar porque aumentó la potencia de ruido. Entonces, usted sabe que se va a mover a la izquierda. Discúlpenme el error. En ese caso, miren lo que va a pasar. El punto que estaba aquí sobre la curva roja, mira dónde se va a poner. Y el punto que está aquí sobre la curva de no retorno a cero, sin codificación, mira dónde se va a poner. Entonces, eso es lo que yo quería que ustedes hicieran, que me graficaran estos dos puntos y se dieran cuenta que cuando pase esa situación, entonces, sin codificar es mejor que con codificar, lo cual parece una locura, ¿no? Porque se supone que uno inventó la codificación, que es un tremendo rollo, porque hay que hacer una cantidad de cosas, para lograr bajar la probabilidad de error. Entonces, fíjense, aquí hay poco número y mucha cabeza, mucho análisis. Ok, aquí me devuelvo otra vez a la parte de construcción de las matrices de HT, etcétera, y digo rapidito. Se tiene un sistema de codificación 7.4. Cuando una palabra codificada se contamina, al decodificarle el síndrome da 001. Determine si alguno de los bits están errados. Lo primero que uno tiene que saber es que ese síndrome está asociado a las filas de la matriz HT. Lo segundo que tengo que saber es que la zona superior de la matriz HT tiene la matriz de identidad. ¿De cuánto por cuánto? De 3 por 3, porque aquí hay 3 bits redundantes. 4 más 3 es 7. De tal manera que esto está claro que es la tercera fila de la matriz HT. Es decir, el bit que está malo es el tercero de izquierda a derecha. Siguiente paso, usted escribe los bits de la palabra codificada, que son P1, P2, P3, que son los 3 bits de paridad, y después vienen los 4 bits de mensaje. Repito, P1, P2, P3, M1, M2, M3, M4. Por lo tanto, si el error estuvo en el tercer bit de izquierda a derecha, el error está en los bits de paridad, no en los bits de mensaje. Entonces, en ese momento, una vez que se hace la detección y se eliminan los errores que se pudieron detectar y corregir, lo que se hace es lo siguiente: señor usuario, aquí tiene su bit de mensaje y usted vota los bits de paridad. ¿Okay? Muy bien, entonces eso es un problema diferente. Ahora vamos a trabajar con nomenclatura clásica, pero fíjense que aquí me olvidé de Hamming. Tengo una codificación de canal 12.4 que no es Hamming.
todo igualito que siempre. No retorno a cero polar es el código de línea, canal AWGN, receptor óptimo, y luego la posterior decodificación de canal. Entonces dice, primero tiene que determinar la capacidad de corrección de errores de este sistema para después calcular lo que yo quiero que haga. Dice, determine la capacidad de corrección de este sistema y después calcule, digamos, no calcule numéricamente porque no le doy ninguna cifra, sino que escriba cómo lo haría, cómo llegaría a esos resultados. Entonces, lo primero que hacemos es determinar a través de la relación de Hamming que en este código se logra corregir 2 errores por cada 12 bits. 2 errores por cada n bits. ¿Okay? ¿Cómo se hace? Se pone 2 a la R, donde si estamos hablando de 12,4, es porque tenemos 8 bits redundantes. Entonces, 2 a la 8 mayor o igual que n en 0, que es 12 en 0, que es 1, n en 1, que es 12 en 1, que es 12, más n en 2, que hay que calcularlo, es 12 factorial entre 12 menos 2 factorial entre 2 factorial, y resulta que ahí sí se cumple con ese valor, con t igual 2, se cumple la relación de Hamming. Ojo, uno tiene que estar muy atento a decir, si se me satisface para 2, no, cónchale, ¿y qué pasa si apruebo con 3? ¿Okay? Obvio. Si usted prueba con 3 y le funciona, la respuesta no era 2, era 3. Entonces, por eso digo que eso se hace por tanteo. Ok, una vez que sabemos que es t igual 2, lo primero que siempre hacemos es calcular PC, que es lo clásico de no retorno a cero polar por K sobre N. Una vez que tenemos este valor, ¿verdad? Podemos obtener el número de palabras malas a través del cálculo de la probabilidad de error por palabra. Entonces, el número total de palabras erradas es n por PW. PW lo hago aproximado. Pongo n en t más 1 porque ya no hay errores hasta t, sino a partir de t más 1, por PC al cubo. Porque para que en una palabra haya 3 errores, usted va a tener que multiplicar PC por PC por PC, que es lo que está asociado a que 3 bits estén malos, y eso es lo que sería el resultado. Fíjense que aquí solo se pide que expliquen cómo se haría. No tengo ningún dato, sino usted explica cuál es el camino. Muy bien. Aquí tenemos un problema en donde usamos Hamming 7.4 y la referencia no retorno a cero polar clásica. ¿Okay? Pero aquí a alguien se le ocurrió la brillante idea de, en vez de transmitir no retorno a cero polar normalito, que es poner pulsos con 1 voltio y menos 1 voltio, le puso K y menos K voltios. Eso solo para el caso Hamming 7.4. ¿Okay? Otro detallito que me dicen es que no se corrigen errores. Por alguna razón el decodificador quedó como muerto y se recibieron los bits, ¿verdad? O sea, se detectaron con el receptor Gram Schmidt y se armó la cadena de bits 1 y 0, todavía colocados en palabras, en donde primero van los bits de paridad y después van los bits de mensaje, y ahí no se hizo más nada. En otras palabras, tenemos la capacidad de corrección que tiene PC, o sea, malísima, porque la probabilidad de error de bit codificado es muy mala. ¿Okay? Entonces dice, el usuario final recibe los bits a 1 kilobit por segundo. Eso es el F-bit que usted tiene que poner en estas energías, en ambos casos. Luego tenemos un sistema B donde los bits se envían a 1 kilobit por segundo, pero sin codificación de canal. Repito, en Hamming el usuario recibe a 1 kilobit por segundo. O sea que los datos originales eran a 1 kilobit por segundo. Para el caso de no retorno a cero polar sin codificación, también. Es decir, que desde el punto de vista del usuario, él recibe la misma tasa de bit por segundo. ¿Okay? Entonces la pregunta concreta es, determine K si se sabe que en ambos casos la probabilidad de error por bit, es la misma. ¿Okay? Entonces fíjense que aquí, a diferencia de otros ejemplos que hicimos hace un ratito, en vez de usar la probabilidad final para calcular la probabilidad a la probabilidad de error a la que recibe el usuario los datos,
no es P final en este ejercicio porque no se corrigen errores, es PC. Entonces vamos a trabajar con PC para Hamming 7.4. ¿Okay? Y para no retorno a cero polar es la misma de siempre. Entonces, para que estas dos probabilidades sean iguales, los argumentos tienen que ser iguales. Entonces aquí, si digamos desglosamos lo que es la energía 1 y la energía 2. La energía 1 es la potencia 1 por T-bit. Por cierto, estos dos se van, estos números 2 se van. Esto es como el caso, es la potencia en el caso de Hamming. Y en el caso de Hamming, la potencia es K cuadrado. ¿Por qué? Porque los pulsos no retorno a cero que se transmiten tienen voltaje K y menos K. Y la velocidad es la misma. Ojo, fíjense que esto refleja la velocidad en el canal, no a la que el usuario recibe los datos. Esto tiene que ver con la velocidad, mejor dicho, con el inverso de la velocidad a la que el usuario recibe los datos. Entonces, este es el caso de Hamming y este es el caso no retorno a cero polar, que es más o menos 1 voltio. O sea que S2 es sencillamente 1, mientras que S1 es K cuadrado. Y de ahí despejamos K. Normalmente yo les pido que me justifiquen el resultado. O sea, vean eso lo que les dio allí. Bueno, lo primero que nos damos cuenta es que K es mayor que 1. La amplitud de los pulsos de Hamming es mayor que 1. Oye, ¿y eso por qué? Bueno, porque la probabilidad de los bits codificados es peor que la del caso sin codificar. Y usted, para medio compensar y lograr que tengan la misma probabilidad, tiene que darle más potencia a los bits, en el caso de Hamming 7.4. Entonces, más allá de conseguir el número, es interpretar el resultado. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos con el siguiente problema. Tenemos un codificador por bloque y tenemos que la matriz de generación es esta. No les digo más nada. Usted se le queda viendo y dice, wow, ¿qué es esto? Oye, hay 2 filas. Eso implica que hay 2 bits de mensaje. Y hay 5 columnas. De hecho, miren que aquí está la porción ¿cómo es? Ya, estoy grave. La que permite replicar los bits de mensaje en la palabra codificada. Esto es la matriz de paridad y esto es la matriz de identidad o la submatriz de identidad. Entonces,